Señor presidente, señores congresistas, distinguidos invitados, conmemorar un año más de la creación del Parlamento Nacional, creo que es momento oportuno para hacer unas reflexiones en voz alta, no tanto sobre los orígenes del Parlamento o el desarrollo que éste ha tenido en el país a lo largo de 193 años, sino fundamentalmente los retos y desafíos que el Parlamento Nacional, como los parlamentos en el mundo, hoy en día confrontan. La Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos llevado a cabo en Nueva York recientemente, hace 15 días, como los documentos preparatorios para dicha conferencia, nos traen importantes reflexiones que deseo compartir con ustedes, mencionando también que hace un par de días se festejó el Día Internacional de la Democracia, tema fundamental porque democracia y parlamento son casi sinónimos. El parlamento viene a ser el reflejo de la democracia. Pero no son fáciles los momentos o los retos o desafíos que a nivel mundial, y las reflexiones que hago, aun cuando para muchos van a parecer referidos al Parlamento Nacional, están recogidos en documentos internacionales que hacen un reflejo de lo que es hoy en día el desafío fundamental que confrontan los parlamentos en el mundo. En la actualidad existe un amplio consenso en que los parlamentos son necesarios. Prácticamente cada estado tiene uno de una forma u otra. Es sintomático que cuando un país experimenta un golpe de estado militar, el parlamento suele ser una de las primeras instituciones del estado en ser suspendido, debido a que su función deliberativa hace que sea un obstáculo para la concentración de poder. El Parlamento es la institución que representa la voz del pueblo en el gobierno. Es la piedra angular de la democracia. Las funciones que cumplen los parlamentos, en particular la elaboración de leyes, el control político y la representación, son fundamentales para la legitimidad del gobierno. Si no existieran parlamentos, pues tendrían que ser inventados. Pero son muchos los desafíos que los parlamentos de hoy confrontan a nivel mundial. El primero de ellos, señor, podríamos decir que es el escepticismo el escepticismo público respecto de los parlamentos. No es ningún secreto que los ciudadanos no tienen a los políticos en alta estima. Los datos de encuestas de todo el mundo sugieren que la confianza pública en la autoridad del Parlamento es baja y va en caída. Las razones son múltiples. Mencionemos algunas. En primer lugar, la naturaleza competitiva de la política, que significa que siempre hay ganadores y perdedores, promesas que no pueden mantenerse y problemas que no pueden ser fácilmente resueltos. Una combinación tóxica de la política de confrontación, promesas rotas y la percepción de la incapacidad de lograr cambios positivos socavan la confianza del público en los procesos políticos. La cobertura mediática normalmente genera y refuerza la percepción negativa, centrándose en los aspectos histriónicos y teatrales del Parlamento, más sensacionalistas que el debate y la deliberación que constituyen la mayor parte de la labor parlamentaria. La comprensión pública de la función del Parlamento es generalmente limitada, e incluso la población más educada puede tener dificultad para distinguir lo que es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y lo que compete al Parlamento. Esto contribuye a expectativas poco realistas
de lo que el Parlamento y los parlamentarios individualmente pueden lograr. Los ciudadanos esperan claramente que sus representantes sirvan al bien público y sean moralmente irreprochables. A los parlamentarios se nos exige estándares superiores que a otros sectores de la sociedad. Los casos de malas conductas se magnifican por el ente de los medios de comunicación, la percepción de un comportamiento poco ético, incluso la corrupción, puede extenderse a todo el sistema político. Adicionalmente, presidente, las personas cuestionan la relevancia del Parlamento cuando no se sienten representados. Puede ser difícil de demostrar la importancia de la labor parlamentaria para la vida cotidiana de las personas en términos concretos y qué pasaría si es que no existe el Parlamento. Tenemos que ser conscientes y responder a los momentos que vivimos cuando reparamos en que el entorno en que operan los parlamentos está cambiando. Muchas decisiones políticas no se toman a nivel nacional, donde los parlamentos pueden ejercer la mayor influencia. Los mercados financieros globales dan forma cada vez más a nuestras políticas nacionales y los acuerdos internacionales pueden limitar la capacidad de un Estado para regular la economía en forma independiente. Cada vez más decisiones se toman en los foros intergubernamentales, donde parlamentos suelen tener poca influencia. La disminución de la participación electoral es un desafío ampliamente compartido en todo el mundo. En la mayoría de los países, la legitimidad se confiere a los parlamentos a través de las elecciones, dándole la autoridad para hablar en nombre del pueblo. Cuando la participación electoral es baja, la legitimidad del Parlamento para ser la voz más representativa de la sociedad puede ser cuestionada. La disminución de la participación electoral ha sido una tendencia mundial en las últimas décadas a nivel mundial, y más preocupante aún es el hecho de que la participación de los jóvenes es mucho menor porcentualmente que respecto de la población en general. En la gran mayoría de los países, los parlamentos tienen el derecho constitucional de iniciativa legislativa, pero la verdad, y lo confrontamos día a día, la mayoría de las leyes se originan en el Ejecutivo. Es que el Ejecutivo también a menudo controla la agenda legislativa, o sea, los temas a los que se le da prioridad en el debate, incluyendo la oportunidad en que los proyectos se incluyan en la agenda para el debate, un poder esencial en el sistema político. Cuando el partido gobernante tiene una mayoría parlamentaria, a pesar de que el Parlamento puede establecer formalmente su propia agenda, el control puede permanecer en las manos del Ejecutivo. El poder del Parlamento para exigir la rendición de cuentas del gobierno es el corazón de las relaciones ejecutivo-legislativo. Sin embargo, y en la práctica, los miembros del partido en el gobierno tienen fuertes incentivos para no cuestionar al gobierno, de manera que la función de supervisión suele dejarse a los partidos de la oposición. Debemos entonces, señor, en base a este diagnóstico a nivel mundial, porque estoy describiendo lo que foros internacionales han desarrollado analizando el comportamiento de los parlamentos en el mundo entero, aun cuando pareciera para muchos de nosotros estarnos viendo en el espejo. Todo esto nos indica, señor, que es indispensable fortalecer la capacidad institucional y llevar a cabo la reforma parlamentaria. Pero para ello tenemos que tomar conciencia también que los recursos humanos y financieros disponibles para el Ejecutivo son superiores a los del Parlamento en muchas formas de gran relevancia. El Ejecutivo también tiene significativo mayor acceso a información que el Parlamento
y puede controlar en gran medida la cantidad y oportunidad de la información a disposición de los parlamentarios. A nivel mundial, señor presidente, según los datos recogidos en el Informe Parlamentario Mundial del año 2012, un porcentaje relativamente pequeño de los presupuestos del Estado, un promedio de 0,49%, se asigna a los parlamentos. Y es que también tenemos que tomar conciencia de que el modelo de funcionamiento del Parlamento se remonta a fines del siglo XIX. La capacidad para la reforma depende en gran medida de las circunstancias políticas que pueden proporcionar oportunidades para el cambio, como también incentivos para bloquear o retrasar, por ejemplo, las reformas electorales que podrían poner en riesgo la pérdida de los propios escaños de los parlamentarios. Y ajeno, mejor dicho, no es ajeno a todo esto, señor, la presencia y participación de los partidos políticos, porque los partidos son un componente vital de la gobernabilidad democrática. Los parlamentos representan a los ciudadanos como individuos, pero también colectivamente a través de los partidos políticos. Y aunque no es muy valorado por el público en general, los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de un parlamento democrático. Es importante que los partidos tengan la capacidad de desarrollar políticas en respuesta a los desafíos claves. Esto requiere que los partidos sean transparentes en sus normas y el funcionamiento. Los partidos políticos son débiles y menos eficaces cuando se basan en liderazgos personalistas en lugar de plataformas políticas y donde el liderazgo potente triunfa sobre la democracia interna. Todo este desarrollo, señor, demanda también que tengamos una cultura de la democracia. Como ideal, la democracia exige que los miembros de la sociedad se traten entre sí y sean tratados como iguales. En su acepción más profunda, la democracia es la aceptación y el respeto del otro. La vida democrática implica el derecho y respeto a diferentes puntos de vista, así como el diálogo y la solución de conflictos, para lo cual la tolerancia política es un elemento vital de la cultura democrática. La intolerancia representa una amenaza a la democracia. Las preocupaciones se expresan regularmente sobre la influencia del dinero en la política. Esto abarca muchos temas, desde el financiamiento de las campañas electorales y a los partidos políticos, como el impacto de los lobbies en la toma de decisiones. La ética en la vida parlamentaria es un tema en debate y muchos parlamentos han introducido códigos de conducta para los parlamentarios en un intento de clarificar los derechos y las responsabilidades. Concluyo, señor presidente, compartiendo con ustedes algunas sugerencias que formula el encuentro de presidentes de parlamentos a nivel mundial en los foros recientemente realizados. Allí, y en los documentos preparatorios del evento realizado el último día de agosto y primeros días de septiembre de este año, ni un mes atrás. Allí se indica que algunas de las acciones recomendadas para el fortalecimiento al Parlamento y la democracia incluyen promover el desarrollo de la cultura democrática en la sociedad, subrayando la importancia de la tolerancia política en el ámbito parlamentario. Invertir más en la educación cívica y política para los niños en las escuelas y hacer esfuerzos concertados para animar a la gente, especialmente la gente joven, a votar. Hacer un compromiso público de los valores fundamentales de un parlamento democrático que es representativo, abierto y transparente, accesible, responsable y eficaz, y poner en práctica estos valores. Mejorar el poder y la capacidad del Parlamento para superar el poder ejecutivo en nombre del pueblo,
para supervisar el Poder Ejecutivo en nombre del pueblo. Realizar un seguimiento sistemático de las percepciones públicas del Parlamento, tratando de entender las razones de tales percepciones y cómo pueden mejorarse. Insistir en la necesidad de una convincente democracia interna en los partidos políticos. No quiero dilatarme, señor, pero he querido compartir con ustedes, con motivo de un aniversario más de este Parlamento Nacional, algunas reflexiones efectuadas recientemente a nivel mundial sobre los males, los retos y desafíos que los parlamentos en el mundo entero hoy en día confrontan. Pareciera que los autores de los estudios radicaran en el Perú. Gracias, señor.